¿Sabía usted que una variedad de enfermedades puede conducir a una falla renal o insuficiencia renal? Bienvenidos a Medicina en Podcast. Hoy traemos como invitada especial a la doctora Lastenia Izaguirre, médico nefrólogo, quien aportará aspectos muy importantes en relación al tema. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life. La doctora Izaguirre es médico graduada en la Universidad de los Andes, con posgrado en nefrología, diálisis y trasplante en el Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas, y miembro de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Doctora Izaguirre, bienvenida a Medicina en Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy honrada de estar acá en tu programa y bueno, vamos hoy a tratar de aclarar dudas y hablar un poquito de las enfermedades renales. ¿Qué es la nefrología? Es una pregunta muy interesante y de verdad que me la hace el público en general. La nefrología se encarga de los riñones, de la función del riñón, de las enfermedades renales. También la nefrología es parte de la urología. ¿Por qué? Porque ellas están enmarcadas en el árbol genitourinario. Entonces, básicamente los nefrólogos atendemos y manejamos todas las patologías de los riñones y las vías urinarias, vejiga, ayudamos y somos parte del equipo de los urólogos cuando hay patologías prostáticas y estas patologías prostáticas pues consecuentemente puedan tener un daño o como a veces lo comentamos con los urólogos, vaya a haber un toquecito en los riñones. ¿Qué es la insuficiencia renal o falla renal? Sí, primero, la falla renal es una palabra que impacta al paciente, que impacta a la familia, impacta a los médicos tratantes. Cuando un paciente tiene falla renal, ¿qué es lo que significa esto? Que hubo una enfermedad o hubo un evento que provocó falla renal. Entonces, por ello, nosotros lo dividimos en dos: enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. La enfermedad renal aguda se da por una deshidratación, una complicación postquirúrgica, pacientes encamados, pacientes hospitalizados, una herida por arma de fuego, un arma blanca, un accidente de tránsito, puede secundariamente dar una insuficiencia renal aguda. Eso, si se trata y se aborda de manera adecuada, resolvemos el problema. La insuficiencia renal crónica, como la palabra lo dice, viene de cronicidad, de enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, eventos cardiovasculares como arritmia, eventos invasivos como por ejemplo cateterismo, pacientes complicados que secundariamente me dañaron el riñón. ¿Y la obesidad? La obesidad mórbida, vamos a hablar de esa obesidad patológica, de verdad, puede contribuir, porque esa obesidad muchas veces trae otro tipo de patologías. Entonces, secundariamente, hay una insuficiencia renal crónica. ¿Y cuáles son los síntomas de una insuficiencia renal o falla renal crónica? O falla renal crónica. La insuficiencia renal crónica realmente nos las va a dar cómo esté tratada su enfermedad principal o quien ocasionó la enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica, porque ella no da un síntoma.
específico del riñón. Los riñones no duelen, los riñones no va a manifestarse porque tenga un dolor. Es más que todo bioquímico. Cuando lo ve, el médico cardiólogo, el médico endocrinólogo que va a atender a su paciente diabético, o va a atender el cardiólogo, su cardiópata, y comienza a ver en los laboratorios que los riñones no están trabajando bien porque tienen urea y creatinina elevadas. ¿Y qué opina usted de esas personas que dicen que tienen un dolor atrás, lumbar o en la espalda y que se debe a los riñones? Sí. Eso no duele, como usted dice, ¿no? No, realmente es el motivo de consulta. Creo que diariamente, de todos los que van en la consulta todas las mañanas, uno me dice que va a verse porque tiene dolor en los riñones y realmente es dolor de columna, lumbalgia, que es el músculo, nervio ciático, mala postura, porque los riñones no duelen, carecen de terminación nerviosa que ellos per se o ellos por sí mismos vaya a doler. Realmente el dolor clásico de la patología renal es el cólico nefrítico. Y eso lo quiero explicar, doctor, para que el público que nos está viendo entienda que es el cálculo que está en el riñón y migra, comienza a bajar por el uréter. Ese es el cólico nefrítico. Va a tener esta manifestación, baja el cálculo, empieza a bajar en el uréter y vamos a ver una dilatación, ahí hay cólico nefrítico. Porque un paciente tenga cálculos en los riñones no es igual a que tenga dolor. El cálculo en el riñón no duele. Otra causa de dolor tipo inflamatorio, sordo, es un dolor no bien definido por el paciente, es cuando hay pielonefritis. ¿Y qué es pielonefritis? Un proceso infeccioso del riñón. Cuando la infección urinaria se hace tan severa que se inflama el riñón y se inflama la cápsula o la región más externa del riñón y puede dar esa sensación de inflamación y molestia. Pero el cólico nefrítico es el cólico nefrítico que obliga al paciente a ir a la emergencia, que la gente cae al suelo, que los hombres dicen que es como un parto, es el cólico nefrítico. ¿Y cuáles son los síntomas entonces de una insuficiencia renal crónica? Los síntomas son muy vagos, entonces tiene que ser muy minucioso su médico tratante, porque si lo detecta el médico tratante es cuando nos los refieren a nefrología. Comienza a estar con hemoglobinas bajas, porque recuerda que las principales funciones del riñón son, vamos a nombrar 4, son muchas, pero voy a nombrar 4, que es, en los riñones se produce una glicoproteína que es la eritropoyetina, que es la que va a la médula ósea y forma los glóbulos rojos y es responsable de nuestra hemoglobina. Número 1. Número 2, los riñones se encargan del equilibrio ácido-base y siempre van a ser corresponsables junto con otras variables de nuestro pH, tanto de la sangre como de la orina. Número 3, los riñones se encargan de activar la vitamina D. La vitamina D, para que tenga la actividad que debe tener en el organismo, llega al riñón y se activa en 1,25 de hidroxivitamina D, que es la que actúa. Es decir, usted se toma una cápsula de vitamina D y si no pasa por el riñón, no va a hacer el efecto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el riñón no está funcionando? Hay anemia, puede haber un desequilibrio en el pH, en los electrolitos, vemos déficit de vitamina D. Ese ya es más específico, ese estudio aparte. El paciente puede estar hinchado, que es el lenguaje popular, o edematizado, porque los riñones pierden, porque no orinan, la hinchazón que uno habla. Bueno, porque no está orinando adecuadamente. La gente se adapta. ¿Cómo orina usted? Bien. Ajá, pero ¿qué es bien? Resulta que tiene meses que ya no orina como antes, entonces los volúmenes son menos, tomas más agua y te hincha. La tensión arterial comienza a subir. Son síntomas diversos que hay que tener mucha atención con el paciente. A todo esto que le comento se le asocian sus laboratorios, entonces ahí ya podemos tener una idea. No, vaya al nefrólogo. Vamos a hacerle su referencia para que nefrología nos ayude. Ahora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos entonces? Los métodos diagnósticos, bueno, primeramente el clínico, antecedentes del paciente y uno ir atando cabos allí. Luego vienen los laboratorios en sangre, la urea, la creatinina son
nuestros íconos, nuestros determinadores en sangre. Tenemos otros más específicos, que es la recolección de orina en 24 horas. Eso nos da el porcentaje de función del riñón. Y la ecografía. Voy a hablar de la ecografía. La ecografía nos es útil en dos situaciones: en los cálculos, en las patologías obstructivas, mecánica, que es el cálculo, y también con las patologías cardiovasculares, porque el eco que a nosotros nos gusta, los nefrólogos, es el eco renal Doppler. El Doppler nos da la perfusión vascular, tomando en cuenta que la estructura del riñón está predominantemente formada por los vasos sanguíneos. Entonces, una buena perfusión renal me va a decir, bueno, este riñón, a pesar de todos estos problemas que tiene el paciente, tiene buena perfusión y me va a ayudar bastante con él. Esa tasa de filtración glomerular, ajá, y lo que es importante eso para el diagnóstico del grado de insuficiencia. Sí, el grado de insuficiencia renal es muy importante. Primero, nosotros debemos tipificar el paciente. Eso, yo tengo una lucha en mi consulta, y que todos mis pacientes de mi consulta salgan con esta valoración. Eso le va a servir a mis colegas para decidir conductas terapéuticas, decisiones quirúrgicas. Los anestesiólogos, que me encantan, y no porque usted esté presente, pero ellos están muy pendientes de su uricreatinina para la colocación de anestesia. Entonces, en resumen, para indicación de tratamiento médico, seguimiento médico, bueno, inclusive también para el paciente abordar y se va de viaje, se va del país, va a ingresar en una nueva ficha médica afuera, ellos tienen que ir ya con su diagnóstico y su insuficiencia renal, porque de acuerdo a los grados, que son 5 grados, estadio 1, 2, 3, 4 y 5, allí uno toma decisiones y se ajustan los tratamientos. Todo lo que es terapéutico va de acuerdo a la función renal. ¿Y qué opina usted del cambio de estilo de vida de ese paciente? Debe ir implícito. Lo primero que siempre digo cuando van a la consulta es que si no tratamos la enfermedad primaria, no vamos a mejorar los riñones. Muchas veces va el paciente, bueno, doctor, ayúdame, pero no baja de peso, no cumple con la insulina, no se toma el tratamiento de la tensión. Lo primero es que la enfermedad de base esté controlada. Número 2, el estilo de vida. Si usted fuma, si tiene unos hábitos sociales acentuados, asociados con alcohol, eso hay que mejorarlo. Yo particularmente, ahorita en diciembre, todos me hacían la palabra mágica. Me preguntaban, ¿puedo tomar? ¿Puedo tomar? Entonces, bueno, realmente el riñón, la bebida, el alcohol, no va a ser muy saludable. Entonces, bueno, tengo que ser honesta. Yo les digo que no. Queda a su propio juicio que se tomen un traguito, bueno, considerablemente controlado. Pero sí, y ahorita está en boga la actividad física, si estoy en pro de ello. Hay que caminar, ahorita ya lo subimos 1 hora diaria, el que pueda, 5.000 kilos, que camine sus 5 kilómetros, no 5.000 kilómetros, 5 kilómetros, que haga su actividad, que coma saludable. La comida, tema... ¿Qué opina la dieta? Es la importante. Dieta. Todo el mundo me pregunta por la dieta. La dieta, fíjate que los riñones, como dije anteriormente, un paciente bien manejado, un paciente con un peso ideal o cercano a lo ideal, con sus tratamientos al día, yo los estoy, siempre les sugiero que coman saludable. Todo debería ser de origen natural, evitar lo empacado, lo enlatado, lo procesado y ahora la última terminología, los ultraprocesados. Ayer estuve en la consulta y me dice un paciente, ay doctora, yo no sé qué desayunar, ¿me permite el cereal? Estos que vienen en caja, conflé, todas estas cosas. Yo le dije, bueno, eso es un alimento ultra procesado, es lo último que yo quisiera que tú desayunaras. Los desayunos tienen que ser balanceados, cargados de proteínas de alto valor biológico,
La preparación es importante, siempre quito las frituras, el exceso de harinas blancas, pero siempre los carbohidratos se van a introducir, pero de manera balanceada, saludable, incluir las frutas e incluir los vegetales. Yo particularmente en la consulta, en mi experiencia clínica, que tengo muchos años en esto, no considero que una fruta en particular sea dañina para el riñón, porque eso también me lo preguntan a diario, que vienen ya de una indicación médica, entonces prohibir, prohibir y prohibir. Entonces, todo dentro de la sensatez, dentro de lo como balanceado y regulado, lo puedes hacer. O sea que las dietas estrictas bueno, no es recomendable. A menos que tenga otra patología donde este otro médico tratante sí me lo esté exigiendo porque tengo una obesidad mórbida, unos índices de masa corporal desorbitantes, una dislipidemia que usted y yo sabemos ¿Qué es dislipidemia? que es colesterol y triglicéridos muy elevados, que tengamos que someter a este paciente a una dieta estricta. Pero yo, cuando esta tormenta pasa, empezamos a introducir alimentos de manera balanceada. Porque la enfermedad renal hay una afectación psicológica bastante importante que abarca al paciente y a los familiares. Entonces, yo he sentido que se crea un ambiente de verdad más de irritabilidad para el paciente cuando cuando además de tener tantas prohibiciones, entonces tú también le vas a prohibir. No comas uvas, como me lo preguntaron en las Navidades. Por favor, usted agarra una tacita, le pone 5 uvas, pica media manzana, le pone unos pedacitos de lechosa y hace su ensalada de fruta. Yo no le estoy quitando la uva. ¿Y las carnes? La carne blanca o la carne roja. Las carnes para mí son una fuente de proteína, pero la carne roja, particularmente la carne de todas las rojas, de res, sí, ella me sube un poco la urea. Ella sube los niveles en laboratorio de urea. Entonces, en un paciente con urea alta, en un momento la omitimos de la dieta, la roja. Ajá. Después, si vemos una mejoría, entonces nosotros lo calculamos por kilogramo de peso y se le da una cantidad de gramos que lo puede consumir en la semana, la carne roja. Pero ya eso sí es individualizado. No quisiera que hoy en este programa yo esté dando libertad. No, bueno, la doctora dijo que hay que comer carne roja. No, en la insuficiencia renal tenemos primero, como hablamos, tipificar el paciente. Estás en una insuficiencia tipo 1, estás en 2, estás en 3. Luego de ello, ¿qué valores estás manejando? ¿Cómo es tu comportamiento? Porque uno también, conversando con el grupo familiar, sabe si es desordenado, si no, si tienen o no hábitos. Entonces, de acuerdo a cada paciente, uno se va enfocando. En resumen, ¿qué recomendaría usted a aquellas personas susceptibles de tener una falla renal o insuficiencia renal crónica? Lo primero que yo siempre recomiendo es no tener miedo ni, vamos a decir esta palabra, satanizar el término. Que los pacientes van aterrados cuando vienen de su médico de que tienen una enfermedad renal. La enfermedad renal, el gran porcentaje de ellos es secundario a enfermedades primarias. Yo quiero no asegurar, pero sí de verdad garantizarle al paciente que si lleva una vida saludable, si lleva su enfermedad de base, diabetes, hipertensión arterial bien controlada, estos riñones van a trabajar bien. Y si llegan a mi consulta ya con una insuficiencia en cualquiera de los grados, yo de verdad, yo les garantizo que si siguen las normas, ese riñón se va a mantener en ese grado. Y con ese va a vivir tranquilo. También les bajo, como decimos en la calle, le bajo 2, porque vienen con unos parámetros de dietas tan estrictos. Yo también soy un poquito más flexible en ello. Siempre trabajamos de la mano del nutricionista,
trabajamos de la mano del cardiólogo y con el endocrino. Esos son los especialistas con los que más yo tengo intercambio, y de verdad que hemos hecho un equipo. Se está refiriendo más al nefrólogo porque el nefrólogo es una especialidad bastante poco conocida. En la calle nadie la conoce, me confunden con el neurólogo, me confunden, no saben qué es. Y de verdad que hoy en día he visto que hay una evolución. Están este tipo de programas que podemos darle información y cultura renal a todos los que nos ven, porque mientras más conozcamos de los riñones, más nos los vamos a cuidar. Mientras no lo conozcamos, doctor, usted me puede preguntar y la gente, porque no va a saber, los riñones no se ven, no es como el corazón que palpita, no es como la piel, usted va en piel, hay de todo. La gente se ve y corre por la piel, pero los riñones no se ven. Yo les digo a ellos, son unos nobles órganos que están ahí, ellos no duelen y la gente se les olvida. Y no, yo quisiera que los recuerden para todo, para cuando tomen agua, la hidratación, la mando, agua, eviten las gaseosas, eviten todas esas cosas que están de moda, porque no me gusta estar mencionando marcas. Agua, frutas, agua, la hidratación le vas a dar vida a tus riñones. Cuídate la salud, el exceso de sal, cuídate si eres hipertenso, haz ejercicio físico, pero acuérdate de los riñones. Y para finalizar, doctora, ¿y la diálisis? Y la diálisis, eso lo estamos dejando para la finalización de esta entrevista, porque de todo lo que hablé hoy es lo que más los pacientes le tienen miedo, el terror a la diálisis. Primero, doctor, quiero que todos conozcan que tenemos dos tipos de diálisis. Tenemos la diálisis peritoneal, que es una diálisis que se hace en casa, es una diálisis que se coloca un catéter en la región abdominal, se hacen unos cambios todos los días y a través de este abdomen que tiene un peritoneo, que es una membrana, la tenemos todos, y él finge de dializador. Es una diálisis maravillosa, es una diálisis del hogar, es una de las alternativas que tenemos. Y tenemos la hemodiálisis, que es a través de una máquina donde se le coloca un catéter al paciente y se le hace el tratamiento de diálisis, que consiste en pasar la sangre a esta máquina y mediante unos procesos se limpia la sangre de los desechos o de lo que el riñón que no puede hacer en ese momento. ¿Quiénes llegan a diálisis? Bueno, si ustedes se ponen y observamos y nos vamos a la calle, hay una gran población de pacientes diabéticos, hay una gran población de hipertensos, porque a donde vamos en nuestra familia, ¿quién no toma por lo menos bisoprolol, doctor? Para esta gran población, el grupo es reducido quien llega a diálisis. Y yo eso se lo comento a mis pacientes, que para la gran población que tenemos de pacientes con enfermedades como las que hemos mencionado, es poco lo que nos llegan a la diálisis. La diálisis es cuando ya el riñón llegó al estadio número 5, de los que mencionamos anteriormente. El riñón no tiene capacidad de limpiar la sangre de las toxinas diarias y requerimos de una máquina que finge de riñón artificial. Y debemos hacer ese tratamiento. Si no lo hacemos, el paciente va a tener muchísimas complicaciones. Pero siempre es un porcentaje bastante menor a la gran población que hay de pacientes enfermos con patologías como esta. La diabetes mellitus ocupa el 67% de ocupación en máquinas de diálisis en el país. Luego del 67% de la diabetes lo sigue las enfermedades cardiovasculares, liderizada por la hipertensión arterial. Luego, un porcentaje más pequeño, vienen otras patologías. Pero la diabetes es una de las patologías que más el paciente pudiese tener el riesgo de llegar al tratamiento, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Doctora, ¿nos puede dar su red de contacto para cualquier información? Como no, estoy en el Instituto Docente de Urología, Valencia, Estado Carabobo. Allí paso consulta todos los días y estoy en Instagram como @tu_piso_nefrólogo. Doctora, extraordinario. Encantado de oír su
su experiencia y su aporte a la comunidad con todos estos aspectos que ha tocado. Y yo sé que va a ser así. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes, bueno, por la invitación. Gracias por conectarse y compartir con nosotros en nuestro espacio. Se despide de ustedes el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Hasta otra oportunidad. No te olvides de presionar la manito de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.